Y aquí seguimos en el avispero por Radio Caput y ya estamos comunicados con el diputado nacional Luis Basterra del Frente para la Victoria. Buenos días, diputado, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, acá los saludamos con Jorge Venegas y Marina González Galvalici. Y es un poco repasar varios temas, usted que ha sido vicepresidente de INTA, hablar sobre la situación del INTA después de que se aprobó en el Consejo Directivo esta cierre de 12 agencias de extensión rural y 3 institutos para la agricultura familiar. ¿Cómo está el INTA hoy? Bueno, lo vemos con profunda preocupación el estado en el que está. El INTA es una institución que ha demostrado cumplir un rol fundamental en el desarrollo agropecuario de la Argentina. Y desde hace un tiempo a esta parte, y particularmente a mediados de la década de los 2000 con el gobierno nacional y popular, se puso un especial énfasis en lo que es la agricultura familiar. Nosotros hemos visto cómo se crearon los institutos para la investigación de la agricultura familiar, donde se comenzó la investigación, o se profundizó y se sistematizó la investigación de desarrollo de tecnologías para lo que es el pequeño productor, que obviamente está en una gran desventaja con respecto a lo que es la economía de escala, para lo cual trabajan las grandes empresas investigando y desarrollando productos. Se amplió la extensión en este segmento y vemos que desde que asumió Cambiemos, primero se inicia un fuerte recorte presupuestario, y segundo, se empieza a modificar la estructura de intervención en el territorio. Todo esto es de alta preocupación porque cuando el Estado no investiga y no desarrolla y no hace extensión en un segmento que a lo que es la agricultura de capital no le interesa, comienzan a haber dificultades en el desarrollo de estos emprendimientos, de estos establecimientos productivos. Lo vemos con mucha preocupación. Ni siquiera el incremento de 400 millones de pesos que se había logrado para que tengan más disponibilidad en la actividad concreta de operaciones en el terreno ha sido efectivizado por parte del gobierno nacional. No se han cubierto las vacantes, son más de 700 vacantes que han quedado, con lo cual el personal de INTA se ha disminuido en más del 10%, prácticamente el 15%, y ahora con esta política de jerarquizar la agricultura familiar es preocupante. ¿Y hay algo que se pudiera hacer desde la Cámara de Diputados o desde algún... Bueno, nosotros hemos hecho un trabajo importante en cuanto a disputar el presupuesto y a operar los no despidos dentro de la estructura. Lo cierto es que no ha habido despidos, pero no ha habido cobertura de las vacantes. Pero la falta de recursos para combustible, para pagar los servicios, las experimentales están todas con deudas millonarias en tema de servicios de energía eléctrica, de gas, la parte de acompañamiento a los trabajadores, de garantía de la parte como tener vehículos en condiciones para un organismo que transita las rutas del interior permanentemente, no es lo adecuado para cumplir la tarea. Claro. Entonces uno ve que ha sido desjerarquizado porque el INTA viene a cubrir un espacio de inequidad que existe en la producción agropecuaria. Por decir, John Deere, Case, las grandes empresas hacen desarrollos tecnológicos, pero los hacen para la economía de escala, no lo hacen para el pequeño, para el mediano productor y mucho menos para la agricultura familiar. Entonces, si uno aspira a que esos segmentos sean competitivos, puedan tener la posibilidad de desarrollarse y continuar en la actividad,
alguien tiene que ir en apoyo tanto en el desarrollo de nuevas tecnologías como en los sistemas de extensión. Claro, Hoy todo eso está totalmente restringido y uno recibe pedidos de investigadores que están a gritos pidiendo que se generen más recursos porque no están pudiendo funcionar elementos tecnológicos que demandan energía eléctrica, por ejemplo, las cámaras de frío para preservar material, los equipamientos para poder desarrollar tecnología en materia de biotecnología. Todo está en riesgo en este momento por la caída presupuestaria y por el desinterés que se está manifestando en esto, ¿no? Sí, no están pudiendo, claro, realizar el trabajo que venían realizando acompañando a los productores de la agricultura familiar. Y el otro tema es ley de semillas, ¿no? Que el 24 de abril pasado casi se trata en la sesión de diputados una nueva ley de semillas que venía de ese dictamen que surgió del plenario de comisiones de noviembre pasado. La pregunta es si se podrá tratar una nueva ley de semillas en el Congreso este año. Nosotros entendemos que es un proyecto que está viciado en lo que es el tratamiento legislativo. Ha cumplido los aspectos formales, pero no ha cumplido con lo que es la gestión de una ley que amerita un debate muy profundo dentro del sector, y esto no se ha dado. Hay muchos intereses en conflicto que requieren ser tratados de otra forma. La historia fue que la comisión, el presidente de la comisión convocó no sé, cerca de 100 expositores de todo el amplio espectro, desde agricultura familiar hasta desarrolladores de tecnología, hasta empresas, todos hablaron. El tema es que después no hubo una sola reunión de asesores, no hubo una sola reunión de la Comisión de Agricultura, que es la comisión específica para debatir los proyectos. Hay varios proyectos presentados, y de repente, de un día para el otro, convocan a una reunión conjunta, algo que es muy difícil que ocurra en el Congreso. Encontraron un número para que solo lo contempla el oficialismo, y sacan un dictamen de una ley tan importante que amerita otro tipo de debate. Por lo tanto, para nosotros esta es una ley que hay sectores que consideran que tiene que ser modificada la ley actual, hay otros que no, hay otros que en su modificación consideran que tiene que contemplarse, por ejemplo, ley de patentes, y esta ley no lo contempla, otros que plantean la preservación de los recursos naturales en manos del Estado, esta ley no lo contempla, y entonces nos encontramos ante un instrumento legal que es deficitario y que no es producto de un debate ni de un consenso amplio. Hasta el momento, los únicos que firmaron ese dictamen son los integrantes del oficialismo. Esto despertó alerta, sobre todo cuando se intentó ponerlo en el temario de ahora, de fines de abril, y entre los diputados que no hemos acordado con el texto del presente proyecto, dimos un debate de la importancia de no tratarlo en el recinto, porque amerita un debate mucho más profundo, y considerando aspectos que esta ley no considera, y bueno, los tiempos legislativos dirán si se trata o no se trata este año. Parecería ser que es de difícil tratamiento si fuese una ley tradición, digamos, una ley que sigue su curso normal. Pero bueno, uno con Cambiemos se sorprende de los acuerdos que llega con determinados diputados, y por ahí logran alguna mayoría sin hacer un genuino debate de todo esto. O sea que la sensación es que en el transcurso del año podría tratarse en el Congreso. Bueno, estuvo al borde de tratarse el 24 de abril, y estuvo al borde de entrar en la sesión fallida de la semana pasada. Sí.
Pero bueno, uno llama a la racionalidad para un debate legislativo de una norma como esta. Hay quienes con mucho fundamento piden que sea revisada la ley actual, están dentro de su derecho de reclamar ese tratamiento. De hecho, hay entidades agropecuarias que acompañan las modificaciones que están propuestas dentro del proyecto oficial, pero hay otras que tienen un debate interno muy profundo, como es la Federación Agraria, como hay, si bien Coninagro formalmente acompaña, hay cooperativas que se han expresado de manera contraria a este texto de ley, lo que no significa que uno no revise y si eventualmente se requiere una modificación se la haga, pero no de esta forma, no de esta forma. Y si se llegara a tratar ese dictamen, ¿cuál es la posición del bloque del Frente para la Victoria por el tema de la licencia? No, nosotros estamos en contra de este proyecto, definitivamente. Tenemos un proyecto propio y a la vez entendemos que este proyecto así no se puede votar. Han intentado ofrecer modificaciones, pero cualquier modificación que se ofrezca tiene que ser debatida en el ámbito natural, no en un despacho o en un café. Esto tiene que tener el curso regular de una ley, tratada en asesores, buscando los distintos puntos de vista de los legisladores. En definitiva, se escuchó a toda la comunidad agropecuaria, pero no tuvo ninguna incidencia sobre el proyecto, quedó tal cual como vino del Ejecutivo, no se le modificó ni una coma, ¿verdad? No es la forma de lograr consensos. Bien, y el otro tema es el foro agrario de esta semana, que usted estuvo presente ahí en el estadio de Ferro. ¿Le podemos preguntar cuál es su posición, cuál es su...? Bueno, nosotros, en lo personal particularmente, tengo una larga vinculación con el sector de la agricultura familiar. De hecho, profesionalmente, en la década de los 90 también me tocó tocar en el programa social agropecuario, así que es una problemática que no me resulta para nada indiferente, por el contrario, entiendo que es un eje central de cualquier política agropecuaria, la política hacia la agricultura familiar. Y lo que vimos en Ferro el jueves pasado, y lo que estamos viviendo en este momento en Formosa, donde estamos con un seminario de soberanía alimentaria, agroecología, agricultura familiar y alimentación adecuada, marca que este es un sector que está plenamente activo, que no es un segmento para la asistencia social, sino que es un segmento que tiene que ser considerado con todo el genuino aporte que hace a la economía argentina, a la economía de los hogares, con la provisión de alimentos sanos, de calidad, y que exigen y que demandan que el Estado profundice la intervención que ha tenido durante la década anterior y que obviamente pare el desguace que está teniendo durante este gobierno. Basta recordar el desmantelamiento de la agricultura familiar, la falta de aplicación de la ley de agricultura familiar. De hecho, no está el decreto reglamentario aún, después de varios años de haber sido aprobada. El problema de la tierra es un problema central. El problema de la comercialización, son todos elementos que tienen que estar incluidos dentro de una política, y el sector está demostrando alta madurez porque no se juntan nada más que para un reclamo, como lo han hecho en varias oportunidades, sino que generan espacios de debate, de discusión, que terminan en propuestas concretas. Ahí nosotros estuvimos escuchando las conclusiones y bueno, son una muy buena base para el debate, ¿no? Bien, y la otra es, después de la 125, allá en el 2008,
Nosotros solemos conversar con productores agropecuarios, con tamberos, con productores de cerdo, que no la están pasando bien y que cuando les preguntamos cómo estaban en el gobierno anterior, con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, nos cuentan que estaban mejor, pero cuando les preguntamos qué opción van a votar en las elecciones de octubre, nos plantean otras alternativas. Entonces, la pregunta es si es posible acercar a los productores agropecuarios, con qué mensaje, con qué propuesta podríamos acercar a los productores. Hay una percepción instalada de que el campo son los productores medianos grandes, los productores de commodities, es decir, de soja, de maíz, de trigo, y en realidad cuando uno hace el análisis cuantitativo ese es un segmento muy importante en cuanto al aporte a la economía, pero son alrededor de 40 a no más de 50.000 productores, probablemente sean menos de 40 en este momento, hay que ver los resultados del censo. Pero la agricultura familiar representa 250.000 a 300.000 familias. Y esos 250.000 a 300.000 familias son las que uno ve que reclaman acciones como las que ha llevado adelante nuestro gobierno. Ese segmento claramente acompaña políticas que hemos llevado nosotros adelante. El otro segmento, que es el segmento de esas 40, 50.000 empresas, tendremos que retomar el diálogo que alguna vez se interrumpió, lo hicimos. Yo recuerdo que después del conflicto, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo puso a Julián Domínguez en el ministerio y empezó a generar un nuevo espacio de articulación y de vínculo. La tensión que nos generó ese conflicto fue muy alta y muchos productores quedaron con una cuestión emocional contraria a nuestro gobierno. Esto es real. Sin embargo, como bien lo dijiste vos, en términos económicos, a ninguno le fue mal. De hecho, fueron creciendo, la industria de la maquinaria creció, las producciones crecieron, los resultados que está teniendo este gobierno no se logran por arte de magia de un día para el otro, sino que son el producto de las políticas que iniciamos nosotros. Por decir, la exportación de limones fue un objetivo de nuestro grupo de trabajo, y cuando llegaron ellos lo único que hicieron es firmar los protocolos finales. Vender carne al exterior no es un invento de Cambiemos, fueron misiones, trabajos que se vinieron haciendo. La relación con China que el gobierno nacional denostaba, este gobierno nacional denostaba, Cristina ha tenido viajes y nos ha mandado en misiones para trabajar en detalle la relación con el gigante asiático que hoy permite pensar como un mercado de exportación de carnes de cerdo a partir de los brotes de fiebre porcina que tiene China. Entonces, en la cuestión de cómo hacemos que este segmento reflexione más allá de sus emociones, y es una cuestión de militancia, de hablar, de sentarse sin prejuicios, porque este gobierno que había dicho que le quitaba las retenciones, que eran, le volvió a imponer las retenciones, le bajó el presupuesto al INTA, no genera agregación de valor, con lo cual impide que el pequeño, el mediano o incluso el gran productor pueda tomar parte de la renta en la cadena hacia adelante, y el resultado es que hay una disconformidad en términos de bolsillo, pero aún queda la cuestión de sentirse que está en el bando correcto, cuando el bando o la banda que tiene hoy Mauricio no le está dando los resultados que él pensaba. Entonces, sin duda que el espacio de diálogo y de debate ha dado buenos resultados. En la Comisión de Agricultura, desde el año 2011 al 2015, nosotros sacamos 23 leyes vinculadas al sector agropecuario. Desde la promoción de la ganadería del árido y del semiárido
a la ley de agricultura familiar, la de la stevia, la del SENASA, incluso la de envases que la siguió impulsando este propio gobierno. Desde que Cambiemos llegó al gobierno, en estos 3 años y medio, han salido nada más que 2 leyes para el sector agropecuario. Bueno, estos son los debates que hay que dar con tranquilidad. Hay varios dirigentes del sector agropecuario que se muestran absolutamente proclives a este diálogo, a estas conversaciones, y será cuestión de que se bajen los tonos emocionales de uno y otro lado para encontrar, para ver que en realidad somos todos partes de una Argentina que requiere de todos y que tienen que estar considerados todos los intereses de manera equilibrada. Y en eso tendrán que equilibrarse las economías regionales para que haya equidad territorial respecto de la pampa húmeda, y tendrá que haber equidad social, que es para que haya equilibrio entre las producciones de agricultura familiar, los de pequeños, medianos productores y la de los grandes productores. Argentina tiene una enorme posibilidad de coexistir, y donde haya peligro, sobre todo para la agricultura familiar, que un conflicto de intereses afecte los de ese segmento, y tendrá que estar el Estado para resolver esos conflictos. Muy bien. Muchísimas gracias por la comunicación, diputado. Muchísimas No, gracias. por favor, Hugo.